Buenos días, Rayito, ¿cómo estamos? Oye, Rayito, ¿me puedes decir cómo puedo mejorar mi rendimiento en la bici? A ver si me das algún consejito o algo, unos conceptos básicos o algo. Venga. Buenas tardes, Riders. Hoy os vamos a hablar del capítulo 3 de la guía, Conceptos básicos de fisiología. La fisiología del ejercicio es la ciencia que estudia los cambios que se producen en nuestro cuerpo con el entrenamiento. Bien, estos conceptos nos van a servir para poder diseñar y alcanzar nuestros objetivos en los planes de entrenamiento. Estos conceptos básicamente son conceptos que nos van a venir muy bien para el aprendizaje, para poder programarnos y saber desarrollar un plan de entrenamiento. Bien, el primer concepto que vamos a analizar es el consumo máximo de oxígeno. Lo que hace es medir el consumo de oxígeno que puede utilizar el cuerpo en un tiempo determinado. El consumo de oxígeno máximo, conocido como volumen de oxígeno máximo. ¿Volumen de qué? ¿De oxígeno qué? Explica un poco, anda. Es el equivalente, por así decirlo, poner un símil, a la cilindrada del ciclista. Sería la cilindrada, el motor. Entonces la cantidad máxima, por así decirlo, que podemos desarrollar. Con el entrenamiento se puede mejorar, pero hay un límite que es genético. Entonces se puede mejorar hasta cierto límite. Y va relacionado según el tipo de fibras que tengamos normalmente genéticamente. Fibras lentas y fibras rápidas. Bien, llega un momento en que el volumen de oxígeno máximo no aumentará más y las mejoras del rendimiento llegarán por otros mecanismos. El volumen de oxígeno máximo solo se puede medir en un laboratorio. Como segundo concepto vamos a hablar del umbral anaeróbico, que por poner una definición es las revoluciones del motor. Es como el símil. Antes hemos hablado de la cilindrada del motor, el volumen de oxígeno máximo. El umbral anaeróbico serían las revoluciones. Entonces, por así decirlo, es la intensidad más elevada que un ciclista puede mantener durante un cierto tiempo. Con el entrenamiento lo que vamos a querer conseguir es que nuestro umbral llegue al punto del volumen de oxígeno máximo, para así poder poner las revoluciones a todo lo que nos dé el cuerpo. De nada nos vale tener mucha cilindrada si luego el cuerpo no puede ponerse a las revoluciones necesarias. Entonces, ¿cómo calcular esto? Esto se calcula con el umbral con una prueba de esfuerzo. Bien se puede hacer en un laboratorio, o bien se puede hacer mediante una serie de pruebas, que en uno de los capítulos os explicaré las pruebas de esfuerzo, para que podáis calcular vuestro umbral y así desarrollar vuestros entrenamientos. Bien, el siguiente concepto que vamos a analizar es el umbral aeróbico, también conocido como umbral láctico. Con este umbral podemos medir la cantidad de grasa que utiliza nuestro cuerpo como combustible. Tener un umbral aeróbico alto es un buen medidor del fondo que tenemos. Esto nos viene muy bien porque al tirar de grasas estamos ahorrando las reservas de glucógeno, que nos van a venir muy bien para llegar a los finales de etapa o a los finales de entrenamiento o a los finales de la competición con muchas más reservas y fuerzas para poder usarlas. Entonces lo que hacemos es que tirar de grasa en vez de glucógeno. Este umbral, como digo, es un buen medidor para ver el fondo que tenemos. Cuéntame, ¿qué es eso del ácido láctico? El lactato, eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Peña, ¿qué es eso? Ahora vamos a hablar del famoso ácido láctico o lactato. El ácido láctico es un compuesto químico que se genera en la célula muscular con el metabolismo. El lactato no hay ningún problema hasta que llegamos a la intensidad de umbral, porque a medida que tú vas generando ácido láctico, el cuerpo lo va eliminando. Pero llega un momento que cuando tú llegas a tu umbral, se va acumulando y no lo puede eliminar. Entonces por eso muchas veces nosotros decimos, oye, que nos han sacado de punto, iba bien, pero me han sacado de punto y me he descolgado, y es por eso, porque tú de ir forzando, el cuerpo produce más ácido láctico del que tú puedes eliminar, y por eso te sacan de punto. Entonces muchas veces lo que hacen los corredores con experiencia, es conocedores de su umbral, es en vez de salir a los tirones, a los ataques, a los cambios de ritmo, es ponerse un ritmo y ellos seguir su ritmo, para no intensificar la producción de ácido láctico. Entonces conocer más o menos tu cuerpo pues te va a venir muy bien para saber dónde está tu umbral de ácido láctico y así poder más o menos dosificarte y que no te saquen de punto. Bien, ahora vamos a hablar de las fibras lentas y las fibras rápidas. ¿Fibras lentas y fibras rápidas? ¿Qué es eso? Cuenta un poco, anda, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La fibra. Eso está en la lechuga. Venga, ¿qué? Cuenta. Estas vienen ya determinadas genéticamente. Las podemos mejorar, pero cada uno tiene las fibras lentas y rápidas que genéticamente tenemos. Las fibras lentas son más resistentes y las fibras rápidas son más potentes, pero también se fatigan mucho antes y generan mucho más ácido láctico. Dependiendo de lo que queramos entrenar, fibra lenta, que lo que va a hacer es darnos más resistencia,
o la fibra rápida, que nos va a dar más explosividad, pero a cambio también se fatiga mucho antes y produce mucho más ácido láctico, vamos a hacerlo según nuestra cadencia de pedaleo. Si llevamos una cadencia muy lenta, con mucho desarrollo, vamos a entrenar las fibras rápidas, ya que tenemos que usar mucha fuerza. Si llevamos una cadencia mucho más ágil y más rápida, vamos a entrenar las fibras lentas. Al final, aunque como he dicho, vienen determinadas genéticamente las fibras, estas se pueden mejorar, o sea, las podemos entrenar. Lo que no podemos cambiar es el número de fibras que tenemos, pero sí, por ejemplo, las rápidas las podemos hacer más oxidativas y hacerlas más resistentes. La eficiencia. Ayito, ¿qué es eso de la eficiencia? ¿Hacer muchas cosas en poco tiempo o qué? A ver, explica. La eficiencia al final es gastar lo mínimo en cada pedalada. Está muy relacionado con nuestra forma de pedalear y con la biomecánica de la bicicleta. Al final tener todo bien colocado, el sillín a su altura, todo bien colocado la bicicleta y ajustado, biomecánicamente nos va a hacer que seamos mucho más eficientes y que ahorremos muchos vatios en cada pedalada. Al final lo que queremos todos es la máxima potencia con el mínimo gasto posible, que sea muy eficaz. Y eso se consigue con una buena pedalada, una buena forma de pedalear y con una buena biomecánica, ajustando la bicicleta biomecánicamente a nuestro cuerpo. El combustible muscular. Es muy importante conocer esto porque es muy importante para saber de dónde provienen nuestras fuerzas a la hora de pedalear para poder llenar nuestros depósitos y poder pedalear con energía durante todas las salidas. Básicamente, el combustible proviene de 3 fuentes. Hidratos de carbono, que es la principal, grasas y proteínas. Lo único que cambia es el porcentaje que se usa de cada una. La principal son los hidratos de carbono, que se convierten en glucógeno y ese glucógeno se convierte en glucosa para dar energía a los músculos. Por eso los geles son de glucosa. Los geles que suelen usar los ciclistas son de glucosa. Porque así va la glucosa a la sangre y de la sangre va rápidamente al músculo. Es una forma de asimilar alimentos muy rápida, la glucosa. Las proteínas se suele usar en torno a un 10 de un 15%, también depende de cómo esté nuestro depósito de glucógeno. La proteína que usamos es el aminoácido ramificado. Y luego las grasas, que de las grasas normalmente tampoco se usan mucho. Según va subiendo nuestro nivel de entrenamiento, vamos usando más las grasas para ahorrar nuestro depósito de glucógeno. Al final aquí ya hablaré, cuando llegue el capítulo de la alimentación, iré dando ya nociones más avanzadas. Esto al final es más que nada para que sepamos de dónde provienen nuestras energías. Y lo principal que tenemos que saber es que tenemos que llenar nuestro depósito de glucógeno. Antes de las salidas y durante las salidas, yo recomiendo más o menos cada hora ingerir algo de glucosa, algo que lleve glucosa o glucógeno. La fatiga. La fatiga se debe principalmente a 4 factores. Agotamiento del depósito de glucógeno, ácido láctico, por exceso de calor corporal o por fallo muscular. ¿Cómo prevenirlos? Depósito de glucógeno. Con el entrenamiento iremos mejorando nuestro depósito de glucógeno. Con los entrenamientos al final iremos adquiriendo adaptaciones que hagan que mejore nuestro depósito de glucógeno, que lo hagamos más grande. Segundo lugar, tenerlo siempre lleno. Antes de las salidas, el día antes y el día de la salida, siempre hay que llenar el depósito para salir con el depósito lleno. Y durante la salida, ir alimentándonos. Hidratos de carbono, glucosa. Al final hay que llenar el depósito para que no tener problemas. Porque al final, como aparezca la fatiga, vamos a tener que bajar la intensidad. Entonces, si evitamos esto, pues vamos a evitar que aparezca esta fatiga. Beber también es muy importante, una buena hidratación. El ácido láctico. Como hemos explicado antes, si vamos por debajo del umbral, no va a haber problema. Siempre que sobrepasemos el umbral, durante más de 4 o 5 minutos no va a aparecer el ácido láctico, no vamos a ser capaces de eliminarlo y es cuando vamos a tener el problema de la fatiga. Entonces, una vez que conozcamos nuestro umbral, que ya os enseñé la prueba de esfuerzo para calcular el umbral, pues vamos a poder controlarlo. Entonces, lo importante es no sobrepasar 4 o 5 minutos el umbral para que no se acumule tal cantidad que nos haga tener que bajar la intensidad. El calor corporal. Pues llevar una ropa adecuada que ventile, pues es muy importante. Una ropa de buena calidad nos va a hacer que podamos transpirar. Si se nos queda en el cuerpo toda la humedad, al final no vamos a ser capaz de eliminar esa fatiga. Necesitamos algo que transpire, una prenda buena. Necesitamos que transpire. Y hidratarnos muy bien. Al final, el tener exceso de calor corporal nos va a hacer también bajar el rendimiento. Y el fallo muscular, cuando no tenemos un entrenamiento adecuado, cuando no simulamos bien las competiciones, si un día salimos a una competición y no estás entrenado bien, pues al final vamos a tener los típicos calambres. Es muy importante hacer buenos entrenamientos para que los días de competición o los días de más exigencia no nos den estos famosos calambres. Bueno, déjate de líos, de conceptos básicos y cuéntame, venga, ¿cómo mejoro yo? Venga, dime qué te va a hacer para mejorar mi rendimiento en la bici, que es muy lamentable, ¿vale? Venga, cuenta. Bien, como ya hemos explicado los conceptos básicos, ahora vamos a decir por qué se va más rápido. Con los entrenamientos, todas esas adaptaciones musculares y fisiológicas
van a hacer que rindamos mucho más, principalmente llevando mucho más oxígeno en la sangre y tirando de grasas en vez de glucógeno. Ahora os vamos a poner un cuadro de cuáles son las principales adaptaciones que conseguiremos con el entrenamiento. Entonces, en este capítulo sobre todo lo que queremos es que tengamos las nociones básicas sobre... Corta ahí, Santi. Que tengamos las nociones básicas sobre estos conceptos para poder diseñar un plan de entrenamiento bueno y que nos sirva todos estos conceptos para rendir mucho más. Bueno, bikers, corta ahí también. Un saludo, riders. Espero que os sirva.